Así que vamos a Génesis capítulo número 1, verso 24. Y si has llegado al verso 24, di amén. Ok, entonces dice la palabra de Dios así. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Queridos hermanos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, por tu instrucción, por tu diseño. Gracias por que al crear y al diseñar tuviste un propósito más elevado del que nosotros podemos pensar o tratar de alcanzar con razonamiento humano. Tú eres tan bueno y generoso. Quiero pedir tu bendición en este día, en el nombre de Cristo. Amén. Con mi esposa, recuerdo que cuando estábamos nosotros todavía jovencitos y estábamos empezando este tiempo especial del matrimonio, había una gran diferencia cultural. Cuando una mujer decía: me han pedido la mano, me voy a casar, todas las mujeres miraban y estaban contentas, gritaban de alegría: ¡qué bien! Pero también cuando se decía: me voy a casar, pero era un ambiente de varones, ¿qué se decía? Creo que todos los varones en el ambiente mundano, te digo, en la universidad, era tristeza, luto. Incluso había una frase que escuchaba yo que decían: otra mula más al matadero. Y era la frase común. Pero la pregunta es: ¿por qué en la actualidad esta sociedad ha formado hombres y mujeres que no quieren casarse? ¿Por qué hay mujeres que esta sociedad ha formado que te quieren hacer creer que tú tienes que estudiar, trabajar, realizarte en la vida? Y realizarse en la vida, según la sociedad, es no casarte, no tener hijos, que ninguna de esas maldiciones te sigan. Y cuando seas ya muy, muy mayor, y te cuento, ya no puedas tener hijos o ya no puedas encontrar esposo por mucha edad, ahí procures casarte y seas infeliz, porque te han programado que tener todo eso es infelicidad, sea que lo tengas de joven o a tus 40 años. Y a los varones de una manera semejante. ¿Por qué será que los varones no quieren casarse? ¿Por qué será que en el mundo es lo que se programa tener muchas mujeres, novias, cambiar de novias, pero casarse es algo que no se quiere? Y he estado tratando de ver dos razones y quiero presentártelas. La primera es porque el matrimonio es algo muy complejo. Es que casarse, pastor, el matrimonio es complejo. Y quiero decirte el día de hoy, hermano, hermana, amigo, el matrimonio es complejo. Pero pastor, eso es lo que dicen y usted me está diciendo que es así. Hermano, el matrimonio es algo muy complejo. Pero la gran pregunta que yo tengo para ti es: ¿de dónde has sacado la idea de que lo complejo está mal? Háganme un favor, ayúdenme con su imaginación. Tienes acá en un futuro, Dios mediante, coordinamos con otras iglesias, siguiente conferencia tenemos un grupo de alabanza aquí, amén, con instrumentos, qué bonito. ¿Qué instrumento te gustaría tocar a ti? Te voy a dar dos opciones.
¿Puedes tocar un piano de cola? ¿Cuántas teclas tiene? No soy músico, no me voy a inventar, tampoco he averiguado. 88 teclas. Una mujer que es afinadora de pianos decía que en promedio hay alrededor de 126 cuerdas. Déjeme verificar, 230 cuerdas. ¿Es un instrumento muy complejo, sí o no? Pastor, 88. Y tienes la opción de no tocar el piano y tocar lo que se llaman las uñitas de vaca. O las patitas de vaca, pezuñas. ¿Cuál instrumento prefieres tocar? ¿Te diste cuenta que algo sea complejo no significa que sea una maldición? Es complejo, sí, pero en esa complejidad hay una bendición. Joven soltero, ¿te gustaría tener un auto o una bicicleta? Un auto, pastor. Pero es más complejo, tienes que cambiarle el aceite. Se arruina, sabes, la amortiguación, los muñones, todo el aspecto de la transmisión, la caja, el motor, los líquidos. Es más complejo, pero es mayor bendición. Vas a poder llevar a muchos hermanos quizás a sus casas, trabajar, una herramienta de trabajo. Que el matrimonio sea complejo, hermano, no tiene que aterrorizarte, es una bendición esa complejidad. Amén. Y también la otra excusa que yo veía en esta mi introducción es que decían que no solamente era complejo, sino que ellos han visto muchos matrimonios infelices. He visto matrimonios que han empezado alegres y han fracasado. He conocido personas que se han casado, que yo dije se han conocido desde colegio y han terminado peleados, divorciados, incluso en el mismo mundo, con abogados. Un divorcio escandaloso, pastor. Y debido a esa infelicidad que he hallado, yo no quiero casarme. Ahora, ¿qué te digo yo? Sí, hermano, esos ejemplos que tú dices son ciertos. Hay mucha infelicidad, pero quiero que analices conmigo. Si tú tienes un vecino que es pianista, pero toca totalmente un horror, espanto y no te deja dormir, una desafinación total, ¿de quién es la culpa? ¿Del pianista o del piano? Pastor, el piano fue diseñado para un propósito de armonía hermoso y bello, que se hagan composiciones que me hagan dormir, me hagan meditar, me alienten, me fortalezcan. Pero el vecino no sabe usar esa herramienta. De la misma manera, la infelicidad que tú ves, que es cierta, más del 50% de matrimonios se divorcian. En tu certificado de nacimiento de matrimonio, dale la vuelta, dice solicitud de anulación. 50% a más se divorcian, pero no es que el diseño de Dios es malo. Como hemos leído en el libro de Génesis, Dios vio que todo esto era bueno. Y cuando creó al hombre a su imagen y su semejanza, varón y hembra, ¿qué dice la palabra? Bueno en gran manera. Quisiera hoy, hermanos, que podamos preparar a los jóvenes para el matrimonio, y son 4 puntos que quisiera tocar en un acróstico que se llama casa. Repitan conmigo, casa. Casa tiene esas 4 letras. La primera letra, la letra C, es contentamiento. Les voy a tomar examen, así que anótense. La letra C es de contentamiento, no de casa. Contentamiento. La segunda letra A es de amor. La tercera letra S es de sujeción. Y la última letra A, apreciación. ¿La letra C de qué es? De casa. Contentamiento. La letra A, amor. La letra S, sujeción. Y la última letra A, apreciación. Veamos qué es lo que nos dice la Escritura, queridos hermanos. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 84, verso 10 así. Salmos, verso 84, verso 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad.
Hermanos, aquí estás teniendo el caso del salmista. ¿Cuál es su contentamiento de este salmista? ¿Dónde está contento? ¿Dónde está alegre? Pastor, pero ahí dice en el texto, en la casa de Dios, en los atrios de la casa de Dios. La letra C es de contentamiento. Quiero hablarte, hermano, de lo siguiente. Si tú quieres prepararte para el matrimonio, tienes que hallar tu contentamiento primero en Dios. Tu contentamiento tiene que estar ¿en quién? En Dios. Y esto te lo digo para que tú sepas que tu contentamiento no va a llegar con tu esposa. Quiero casarme, si me caso, seré feliz. ¿Te digo algo? Si no eres feliz con Dios soltero, no vas a ser feliz casado, porque tu contentamiento tiene que estar ¿en quién? En Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Salmo 1? Vamos rápidamente, creo que esto es materia básica, yo sé que ustedes saben muy bien. Salmos capítulo número 1. ¿Qué dice su palabra? Vamos rápidamente, verso 2. Desde el verso 1 para el contexto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y ahí está el verso 2, presten atención. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Para todos aquellos que quieren casarse, su contentamiento primero tiene que estar en Dios. Joven, no te engañes. Si tú crees que vas a ser feliz casado, hermano, tienes que ser feliz primero en Dios. Porque después tenemos problemas grandes donde de casados van a querer hallar su felicidad en su pareja. Y tengo noticias para ti. Te has casado con un hombre o una mujer que según la palabra de Dios es pecador. Amén. Hemos nacido en pecado. Amén. La Biblia dice que hemos nacido corruptos. Hemos nacido bajo maldición. Romanos 3 nos deja muy en claro qué somos. Nos da una descripción de víboras. Eso es lo que somos, así nacemos. ¿Crees que vas a poder hallar tu contentamiento y satisfacción en esa persona? Te digo algo, si no has hallado esa satisfacción en Dios, ¿crees que vas a poder estar satisfecho con un pecador? Y no es así. Por lo tanto, hermanos, lo primero que deben hacer es hallar ese contentamiento en Dios. El salmista deja muy en claro esto. Leamos qué dice. Sino que en la ley de Jehová esto es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y mira qué dice el verso 3. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Este contentamiento tiene que estar en Dios, en su palabra. Tienes que buscarle a través de la palabra de Dios, a través de la oración y en la congregación. Ese contentamiento en Dios se va a hallar en esas tres áreas, te las repito. Leer la palabra de Dios, deleitarte en ella, pasar tiempo en oración y también en tu congregación. Ahí tiene que estar tu contentamiento. Si hallas ese contentamiento en Dios, vas a tener el principio, el fundamento de un matrimonio feliz. Porque un día vas a llegar a tu casa y tu esposa te va a tratar mal. ¿Y qué vas a hacer allí? Si tu satisfacción se basaba en esa mujer, decepcionado y triste, vas a hacer lo que el mundo dice. Ella ya no me hace feliz, voy a buscar otra mujer que me haga feliz. Pero si tu satisfacción está en Dios, te puede tratar mal una mujer o te puede tratar mal tu esposo, pero tu satisfacción está ¿en quién? Pues en Dios, pastor. Mi refugio es Dios. Vas, oras, clamas, hallas tu deleite en Dios y puedes corregir con paciencia a la persona que te ha maltratado. Pero tiene que estar tu satisfacción en Dios. Esto es algo muy urgente. Vamos al libro de Génesis capítulo 3 brevemente, hermanos. Veamos lo que sucede en el capítulo 3, ya que estamos viendo el diseño, cómo sucede todo. En el verso 6 dice, en la caída, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Sabes qué veo ahí, hermano? Creo que tú también lo estás viendo. Adán y Eva tenían su satisfacción completa en Dios
No. Vieron un árbol, vieron un fruto y dijeron, eso es bueno, lo que Dios les dijo que no hagan. Y lo vieron codiciable. Su satisfacción no estaba satisfecha en Dios, sino en un fruto. ¿Y a qué los llevó? Creo que tú ya sabes el final. ¿Qué sucedió con este hombre y esta mujer? Pastor, vino la maldición, vino el pecado. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y es así. Si tu satisfacción no está en Dios, hermano, yo sé que tú estás viendo este pasaje cuando ves lo que es Adán y Eva y dices, pastor, si yo hubiese estado ahí, quizá las cosas hubieran sido diferentes, hubieran sido iguales o peores. Porque la pregunta que tengo ahora para ti es esa: ¿hallas tu satisfacción en Dios cada día? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Estás orando? ¿Estás clamando? ¿Estás asistiendo a una iglesia? ¿Genuinamente hallas esa satisfacción? Si no estás hallando esa satisfacción, quiero decirte algo: el problema no es la palabra de Dios, el problema no es tu iglesia, el problema no es su presencia, el problema eres tú. Hace unos años atrás había un hombre que estaba agonizando en el hospital. Este hombre había tomado alcohol toda su vida, así que estaba en lo último que tenía, con cirrosis. Y de repente le trajeron su último plato favorito, pero no lo estaba disfrutando. Todos sabían que era su plato favorito, pero no lo disfrutó. Pero este plato yo lo vi, se veía muy apetecible y delicioso. Pero dime tú, ¿por qué no estaba disfrutando este plato este hombre? ¿Será porque el plato era feo? No, pastor, lo que pasa era que un hombre enfermo. ¿Estás hallando tu satisfacción en Dios? Porque si no la estás hallando, el primer problema que hay es que tal vez estás muerto en delitos y pecados y no has todavía creído en el Señor. Y debes creer. O tal vez estás viviendo en pecado y por eso no hallas satisfacción en Dios. Tu satisfacción tiene que ser primero en Dios, no en buscar solamente una pareja. Y la palabra de Dios va a quedar muy clara cuando nos habla de esto. Incluso nosotros, creo que aquí estamos muchos que han estudiado lo que son las doctrinas de la gracia, las 5 solas, y me puede decir, claro, pastor, también he estado leyendo el catecismo bautista que ha editado Spurgeon. Muy bien, ¿cuál es la pregunta número 1? ¿Cuál es el propósito principal del hombre? Respóndeme. Glorificar a Dios y deleitarnos en Él. Si no hallas tu deleite en el Dios perfecto, no vas a hallar tu deleite en esa mujer o en ese varón pecador. Tienes que hallar tu deleite primero ¿en quién? En Dios. Punto número 1. La segunda letra de casa, ¿cuál es? La letra A. Amor. Primera de Corintios capítulo 13. Dice la palabra de Dios así. Primera de Corintios en sus Biblias. Verso 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Verso 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora estamos dentro de una congregación cristiana con Biblias en mano, que estamos hablando de la familia y ahora estamos hablando del matrimonio. Creo que puedo mirar a la cara a cada uno y preguntarle, ¿qué es amor? ¿Qué es amor? Mírame a los ojos y dime, ¿qué es amor? O tal vez te prefiero preguntar, mírale a tu marido al lado y dime, ¿qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Qué es? Pastor, pero acaba de leerlo. Y hermanos, este pasaje se lee tantas ocasiones y tantas veces en los matrimonios y está bien como segunda aplicación, pero creo que ustedes ya conocen. ¿Cuál es el contexto de 1 Corintios capítulo 13? Está hablando de un amor fraternal. El contexto son hermanos en Cristo.
Este pasaje que se usa para matrimonio, que este amor todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. ¿Sabes de quién está hablando? De tu hermano que está ahí al lado tuyo, del hermano que se sienta atrás, o quizá del hermano con el cual no te quieres sentar ahí atrás. Si vas a prepararte para el matrimonio y tú dices, pastor, es que la clave del matrimonio es que se amen, ¿cierto? Un amor genuino como el de Cristo, un amor sacrificial como el de Cristo. Pero ¿sabes dónde lo vas a practicar? En la iglesia. Porque el texto nos está mostrando que este amor es dentro del contexto de la iglesia. Hace un tiempo, cuando estaba todavía soltero, había consejos muy prácticos. Decían, si tú vas a considerar una mujer para casarte con ella, fíjate cómo trata a su papá, porque así te va a tratar a ti. Y el consejo era de la misma manera para las mujeres. Fíjate cómo ese hombre trata a su madre, y así te va a tratar a ti. Y yo tengo otro consejo más bíblico. Fíjate cómo ama a su iglesia, porque así te va a amar a ti. Pastor, se ha cambiado de iglesia 5 veces. Mira qué clase de amor, va a cambiar de mujer 5 veces. Y es así de serio, hermanos. Cuando hablamos de membresía en la iglesia, es algo muy serio y muy importante. En sí, hay muchas iglesias que cuando alguien pasa a formar parte de la membresía, se pasan los nuevos miembros, se ponen de pie y se dice, hermanos, ustedes se comprometen a amar a esta iglesia, reprenderla cuando estén en pecado, animarle cuando estén haciendo lo bueno, motivarnos unos a otros en el amor. ¿Aceptan? Y estos nuevos miembros dicen, aceptamos. Y luego se pregunta a la congregación, ustedes, hermanos, aceptan como miembros a estos hermanos que están puestos en pie para amarlos, reprenderlos, exhortarlos, animarlos y fortalecerlos. Y la iglesia dice, aceptamos. Porque estas palabras de amor, de pacto, están en el contexto de la iglesia local. Así que si quieres prepararte para lo que es el matrimonio, ¿amas a tus hermanos? Con ese amor sacrificial, cedes cosas. ¿Amas con el amor de Cristo que también reprende? Esas 2 cosas te las voy a mencionar brevemente. El amor que Dios nos muestra es un amor que reprende. Creo que tú ya conoces muy bien el libro de Hebreos. El Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Es un amor que reprende. Hay matrimonios que tienen grandes problemas porque no se reprenden, prefieren callarse. Tiene que haber una reprensión correcta. Pero pastor, ¿cómo puedo reprender a mi mujer? Te digo algo, si estuvieras reprendiendo a tus hermanos dentro de la iglesia, ya tendrías mucho para practicar. Es más, busca a ese hermano o hermana que es el más difícil de reprender, y cuando hay oportunidad, ve y con amor hazlo. Te vas a capacitar en gran manera para cuando llegue tu esposa. No vas a tolerar el pecado y vas a aprender a pedir perdón cuando mal corrijas a tu hermano. Porque este pasaje de amor está en el contexto de la iglesia local. Así que repasemos. La primera letra C era de contentamiento. Tu contentamiento tiene que estar ¿en quién? En Dios. La segunda letra era de ¿dónde aprendes a amar? En la iglesia local. A la hermana que peca contra mí o al hermano que peca contra mí, que me grita, que me maltrata, no me cambio de iglesia, no le hago la ley del hielo, hablo, dialogo, le corrijo, y si no se puede, pues hablo con el pastor, con las autoridades, buscamos esa reconciliación. Tercera letra, ¿cuál era? Casa, C-A-S. ¿S de qué? Sujeción. Pero pastor, el otro pastor ya nos habló de sujeción. Vamos de nuevo, hermanos, a Efesios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios? Capítulo 5, brevemente nada más. Verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hermanos, aquí hay un tema. Si vieras cuántas veces como pastor escuchamos conflictos de esposo y esposa y el tema de sujeción.
¿Cuánto me debo sujetar? ¿Cómo me debo sujetar? Y si mi marido no me ha pedido algo malo, pero algo que no comparto, pero si mi marido no toma la iniciativa, pero yo, ¿qué puedo hacer? Hay conflictos. Pero quiero que veas, joven, señorita, y también a los casados, la base de esta sujeción. A veces este es el verso que normalmente los hombres ya han memorizado, ¿no? ¿Hay algún problema en la casa? Efesios capítulo 5, verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ni siquiera Juan 3:16 sabes, pero este versículo te lo sabes bien. Para tu sorpresa y la mía, si tú buscas el día de hoy en una página web interlineal griego, vas a hallar que la palabra griega upotazo, que es sujeción, no está aquí en el verso 22. ¿Que no está? Pero aquí dice, las casadas estén sujetas. Aquí está. En el interlineal no está. ¿Pero dónde está entonces, pastor? A ver, juguemos el juego. En el verso 21. Si tuviéramos que traducir literalmente sería: someteos unos a otros en el temor del Señor, las casadas a sus maridos. Sí, está ahí implícitamente. Las casadas deben sujetarse. Pero está implícito de la parte explícita. Hermanos, tenemos que someternos unos a otros dentro de nuestra iglesia local. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Cómo es que tú aprendes el tema de la sujeción? No es en el matrimonio. Aprendes desde que estás en la iglesia, desde que estás en tu casa, con tus padres, en la iglesia, no solamente con los pastores, los ancianos, los diáconos, los líderes de diferentes ministerios. Ahí practicas la sujeción. Si no has aprendido a someterte dentro de la iglesia, ¿qué crees que va a pasar en la casa? Porque yo creo que el pastor, en muchos casos, tiene una limitante de cosas, pero tu marido va a tener ciertos privilegios que tú no, que tu pastor no tiene. Pero ¿cómo es eso, hermano? Que vas a aprender tú a sujetarte a tu esposo, querida hermana, si no has aprendido en la iglesia a someterte a las autoridades y entre hermanos. Dios nos ha dado una iglesia para que vayamos ejercitándonos en sujeción. Ahora algunos dicen, bien pastor, amén, dígales a las mujeres que se someten ahora en la iglesia y en la casa. Pero ¿saben qué? Este verso habla de todos. Varones, ¿cómo pueden ser ustedes buenos líderes si no han aprendido a someterse? ¡Qué hipócritas! O sea, qué hipócrita que tú le digas a otro, debes someterte a mi autoridad. Y cuando analizan tu registro histórico, pero tú nunca te has sujetado a nadie. Hemos averiguado, eras el más rebelde. Te has cambiado de iglesia y te has hecho líder, listo. ¿Cuál es tu registro de sujeción? Es más, por eso cuando hablamos de requisitos para los pastores, no tienen que ser recién convertidos, tienen que haber sido ejercitados en la sujeción para que ellos puedan ser buenos líderes. ¿Quieres ver un buen líder? Mira a alguien que ha aprendido a someterse. Mira a través de las escrituras. Nehemías, un líder gobernador que ha reconstruido lo que son los muros. ¿Qué era antes de ser gobernador, hermanos? Estoy esperando. Ustedes saben, pastor, él trabajaba como copero. Era un siervo bajo sujeción. Moisés, antes de estar a cargo del pueblo, ¿qué era? Estaba como pastor de ovejas, sujetándose a su suegro. ¿Cuántos años? No aguantas 4 años, 3 años sujetándote y tú ya quieres ser líder. 40 años estuvo Moisés sujetándose. ¿Cuántos? No, pero grítalo pues como para que te asustes. 40, pastor. 40. Y mira qué buen líder fue. Amigo de Dios porque se sometió 40 años en el desierto. Y podemos seguir así con el registro. Personaje, Cristo Jesús se sometió al Padre por amor y murió en una cruz. Y Él es el Rey de Reyes. La sujeción no es mala, por eso los hombres deben practicarla, las mujeres deben practicarla, incluso los pastores por si acaso la practicamos.
Las iglesias tenemos un gobierno donde el pastor no es el papa pastor que toma las decisiones como un déspota, como si fuera el reemplazo del papa, pero ahora ya con corbatita y con el título de reformado. No es así. Hay un orden dentro de las iglesias. Cada iglesia local tiene su gobierno, donde el pastor también se somete al cuerpo de gobierno. Hay una sujeción, hermanos. Y debemos nosotros practicar esa sujeción. Varones, para que ustedes sean buenos líderes, aprendan a sujetarse. Y mujeres, para que ustedes se ejerciten en la sujeción en la iglesia. En muchos casos, entre mujeres también. Finalmente, mencionando, para terminar el tema de la sujeción, solamente quiero mencionar algo. El mundo, ¿te has dado cuenta cuán hipócrita es? Van a decir, la mujer no debería someterse a los varones. Ese tema de la sujeción. Y te hablan de una libertad y que tienes que emanciparte de la sujeción. Pero ¿sabes qué hacen ellos al mismo tiempo? Te están imponiendo ese pensamiento. Te están imponiendo que te sometas a su pensamiento de ellos. Y te están diciendo que sujetarse es malo. Ahora sujétate a nosotros. Esa es la hipocresía del mundo. No debemos caer, hermanos, en esa hipocresía que el mundo enseña. Te van a decir que la sujeción es por inferioridad y eso es absolutamente mentira. Si la sujeción fuera por inferioridad, y tal vez tú no lo dices aquí, pero lo crees, sí, es que debe ser porque somos inferiores, tú estarías negando la doctrina de la Trinidad, hermano. Porque la palabra de Dios nos muestra que el Hijo se sometió al Padre. Y ahora dime tú, ¿el Hijo es inferior al Padre? No, pastor. Cuando nosotros estudiamos teología, pastor, hemos visto que ontológicamente, en su esencia y en su ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo son iguales. En poder, en gloria, en atributos. Pero hemos aprendido que en la economía de la Trinidad hay una sujeción. Amén. Ahora estás viviendo eso en tu casa. ¿Realmente lo crees? No eres inferior a tu esposo. Tu mujer no es en nada inferior a ti. Tal vez en muchas cosas es superior a ti. Pero hay un orden que Dios ha puesto que se debe respetar. Y deben corregirse mutuamente. En algunos casos tu esposo va a tener razón. En otros casos la esposa va a tener razón. Y en la mayoría de los casos los dos se van a equivocar. Y tienen que confesar a Dios. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Volviendo una vez más a nuestro ejemplo de Génesis. ¿La mujer se sometió a Dios? No, ahí empezó todo mal. Y como no se supo someter a Dios en el huerto y tomó del fruto y comió de él, adivina qué hizo Eva. Le dio a su marido. ¿Y qué hizo el hombre? Casi digo el bobo de Adán. ¿Qué hizo Adán? Se sometió a ese pecado y en vez de reprender a su esposa y ofrecerse él como sacrificio, comió con ella. Fue su cómplice de pecar. No hubo sumisión a Dios. No hubo ese orden jerárquico que debería haber. Ella antes de comer tenía que haber consultado con la cabeza que era Adán. No lo hizo. ¿Cómo terminaron, hermanos? Así vas a terminar tú, hermano, si no tienes esa sujeción. Y una vez más, hermanos, les estoy hablando ahora, ¿dónde practican eso? ¿Dónde? En la iglesia local, sometiéndose a sus autoridades y entre hermanos de la iglesia. Última letra del acróstico, casa. Hemos hablado con la letra C de que tu contentamiento, tu satisfacción está en Dios. Hemos hablado de la letra A, de amor, la letra S, de sujeción, y la última letra es la letra A, de apreciación o apreciar. Quiero que haya una pregunta en sus mentes ahora. ¿Cómo defines qué aprecias más? ¿Qué vale más que otra cosa? ¿Cómo defines tu tabla de valores? Pregunta primero, ¿cuánto vale el oro actualmente? La onza Troy está en este momento. Te voy a dar el gramo. ¿Hay alguien que trabaje en cuánto está el gramo? Hasta donde pude averiguar hasta el día de ayer, $62 el gramo a nivel mundial.
Eso significa que si tuvieras 1 kilo de oro, ¿cuánto tendrías en dinero? $62,000, pastor, por 1 kilo de oro. Sí, interesante. Ahora, cuando estás hablando del valor de las cosas, ¿qué vale más en tu escala de vida? ¿Quién te enseña a ponerle valor? ¿Quién te enseña a dar valor a las cosas? Te digo algo, no confíes primero ni en la sociedad, porque ellos tienen una tabla de valores muy corrupta. Como te dije, los hijos son un estorbo para la sociedad. Y es algo muy perverso que enseñan. Hace unos años atrás fui con mi esposa a la Universidad de San Simón. Tenían un foro, debate abierto con respecto al aborto en la Universidad de San Simón. Estaba sentado adelante, quería ver y si podía hablar el micrófono y estar confrontando lo más que pueda. Pero ¿sabes qué era lo ridículo? Que estas personas que eran pro aborto estaban enseñando que para que no te perjudiques en tu vida, en tus sueños, en tus estudios, sí se puede abortar. Ellos permitían el asesinato si era con un fin educativo. Para que tú te realices, puedes abortar. Pero ¿sabes qué no pude hacer, pero me dio muchas ganas? Porque yo estaba ahí en la Universidad de San Simón. Así que yo quería mirar al público de que eran tantos jóvenes y preguntarles, jóvenes, ustedes que están aquí, más de 200, díganme cuántos de ustedes su madre no estudió porque ustedes nacieron. Y ya te digo que por lo menos la mitad iba a levantar la mano. ¿Sabes qué están diciendo estos hombres acá, estas mujeres? Están diciendo, ojalá tu madre te hubiera matado para que ella se realice, ojalá estuvieras muerto. Y eso es lo que enseñan. Una tabla de valores perversa y asquerosa. A lo que Dios llama bueno, ellos le llaman malo. Dios está viendo que el hombre que esté solo no es bueno, le haré ayuda idónea, y cuando los tiene a los dos, esto es bueno en gran manera. Que tengan hijos y se multipliquen es bendición, pero el mundo te va a enseñar que eso es malo. ¿De dónde sacas esa tabla de valores? ¿Qué es lo que realmente valoras? ¿Será que el mundo te metió eso? ¿La sociedad te metió eso? ¿O será que el último que define qué vale más eres tú? Pero la Biblia nos dice en Jeremías, ¿cómo es el corazón del hombre, hermanos? Ustedes que saben de memoria. Bueno, en el libro de Jeremías dice, pastor, que el corazón del hombre es engañoso y perverso. No puedes confiar en tu corazón, ni siquiera en el de tus padres. La tabla de valores que nos va a decir qué vale más está en la palabra de Dios. Amén. Dios es el que nos dice qué es bueno. Dios es el que nos dice qué es lo mejor para nosotros. Quisiera que veamos un pasaje. Vamos a ver Salmos 37. Verso 16 dice la palabra de Dios: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. ¿Te das cuenta cómo al leer la Biblia Dios va a ir ya programándote, diciéndote qué es bueno y qué es malo? Y aquí te está diciendo, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. El mundo te va a ofrecer lo siguiente, te va a decir, si tú quitas a los niños, si tú quitas tu matrimonio y lo dejas para el final, vas a obtener prosperidad. ¿Qué te está diciendo este texto ahora? ¿Sabes qué? Mejor es lo poco. Mejor, eso que es poco es mejor que esta abundancia pero en maldad, esta riqueza pero en maldad. La pregunta que tengo para ti es, ¿realmente tú crees lo que Dios te dice? Cuando te dice que casarse es bueno, ¿tú lo crees? Y dices, amén, casarse es bueno. Tener hijos es bueno, amén. La palabra de Dios nos muestra que son herencias, son bendiciones sus hijos. Yo lo creo. Bueno, pues como pastor ahora me toca decirte, ¿dónde están tus hijos? ¿Cuántos tienes? Porque son una bendición. Tenemos que tenerlos, tenemos que criarlos en responsabilidad y en amor. No son un estorbo. Es un regalo que Dios nos ha dado.
Quisiera que veas ahora en Génesis, que estamos estudiando brevemente el capítulo 3, igual en la caída, qué es lo que sucede en el capítulo 3. Génesis 3, verso 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí Eva toma una decisión, la decisión más trágica de su vida. En su tabla de valores está honrar a Dios, hacer lo que yo quiero, lo que me trae satisfacción, lo que yo creo que vale más. Y tomó la peor decisión. ¿Cómo terminó su familia? Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Cómo terminó la vida de Adán y Eva? Por tomar decisiones que no honraban a Dios, que no le daban el peso a las cosas que verdaderamente valen. Invirtieron prioridades. Dice que esta mujer estuvo embarazada. Creo que aquí muchas mujeres han tenido esa experiencia. Yo como varón he podido ver a mi esposa estar 3 veces embarazada y ver los cambios, ver cómo va creciendo el vientre de las mamás. Y es emocionante cuando uno empieza a ver y a sentir y a tocar el vientre, y pasan 3, 4 meses y saber en qué momento empieza a dar sus primeras pataditas. ¿Sabes cuán emocionante es? ¿Cuánta alegría trae? Yo estaba tan alegre que me acuerdo que en mi juventud, primer hijo, voy y recojo mi ecografía, la ecografía de mi bebé, y ahí el doctor ya nos había dicho: miren ahí, es varón. Y me acuerdo que yo estaba feliz mostrando a mis padres: mira, es varón aquí. Y escuchen lo que dije en mi equivocación de juventud: mira aquí, entre sus 2 patitas. Y mi madre: ¡ay, no son patitas, son pies! Y, ¡ay, sí, perdón! Tanta emoción. Hay tanta alegría. Nació mi primer hijo y una de las primeras cosas que hice, no me desmayé, estaba viendo a mi esposo ahí cómo le hicieron la cirugía, y luego me dieron al bebé en mis brazos, lo llevé y lo que hice fue orar por él. Verlo, escucharlo llorar y estar alegre y orar por él. Señor, ¿sabes qué hizo Adán cuando nació su primer hijo, que era Caín? Ya sabemos el final. Él también se emocionó con las primeras pataditas. Él también se alegró al verlo en sus brazos. Él también se alegró al tener a su primer varón allí, que era un futuro asesino de su propio hermano. Hermanos, eso sucede cuando no tienes las prioridades correctas. Hay satisfacción temporal, pero el final es amargo, asqueroso. Lo que Dios llama bueno, tú tienes que llamarle bueno, aunque el mundo le llame malo. Disfruta, deleítate en esos hijos. Cuando haya ese llanto que estamos escuchando, son un regalo que Dios nos ha dado. Al pastor no le molesta para nada, nos llena de gozo que haya más hijos y que haya más todavía, hermanos. Y falta que alguien diga amén. Hermanos, la última letra que estaba mencionándoles hablaba que podamos apreciar las cosas de manera correcta. Hay un valor en el matrimonio. El matrimonio es una sombra, que no hemos hablado el día de hoy, del amor de Dios hacia su pueblo. En el libro de Efesios capítulo 5 nos muestra eso. Por eso tenemos que apreciarlo bastante, porque es una sombra de lo que es Cristo y su iglesia. Es lo que está representando. Así que repasemos las 4 letras y con eso ya hemos terminado, hermanos. Les dije que iba a ser el mensaje más corto, así que adelante. La primera letra, la letra C, de contentamiento. Tu contentamiento tiene que estar porque si no te has contentado en Dios y no estás satisfecho en Dios, en una mujer jamás, ni en un varón. Segundo,
Amor, pero no el amor que el mundo te enseña. El amor que Dios te enseña, un amor sacrificial, un amor que corrige, no un amor que socapa, tolera o es cómplice de pecado. Amén. Tercera letra. ¿A quién tienes que someterte? A Dios, pero también hay una sujeción fraternal entre hermanos. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Si quieres, mirarle al hermano de al lado y dile, sometete, hermano. Y el otro le dice, ya, pero tú también te vas a someter a mí. Y es algo correcto, tenemos que someternos unos a otros. Y la última letra era de aprecio. Tienes que aprender a apreciar lo que Dios aprecia, llamar bueno a lo que Dios llama bueno. En Isaías se dice que en estos últimos días el pueblo se corrompe tanto que a lo que Dios llama bueno, ellos llaman malo. Y a lo que Dios llama malo, ellos llaman, ¿es bueno casarse? Amén, pastor, eso es bueno, amén. Tengo preguntas para ustedes, ya que estamos hablando de una conferencia bautista y reformada, tengo que traer pues algunos personajes de la reforma. Ustedes me van a ayudar. ¿A qué edad creen que se casó Juan Calvino? Les doy un número y ustedes me dicen si es más o es menos. Se casó a los 32 años, ¿más o menos? Bueno, pues les engañé, se casó a los 32 años, exactamente. ¿Ok? A los 32 años se casó. No es una norma, no es una regla. Muy bien. El autor John Bunyan, que ha escrito El progreso del peregrino y muchos libros más, pregunta, ahora sí, ya. ¿Se casó a sus 20 años o más o menos a los 31 años? ¿Cuál creen? ¿Cuántos creen que a los 20? ¿Cuántos creen a los 31? Pues les comento que se casó a los 20 y a los 31. Su primera boda fue a los 20, luego enviudó y se volvió a casar a los 31. Para que vean que era tan bueno casarse que tenía que volver a casarse. Es bueno. Richard Baxter se casó a los 24 años. Matthew Henry se casó a los 26 años. Jonathan Edwards, la mente que se conoce hasta ahora, incluso en el mundo secular, Jonathan Edwards, puedes buscar la mente más brillante, un excelente teólogo, científico, mente brillante. A sus 50 se casó, pastor. A sus 23 años se casó. Charles Haddon Spurgeon. Oh, ese era el príncipe de los predicadores. Sus predicaciones pasaban al periódico. Hay miles de predicaciones. Supongo que él tenía la excusa perfecta para casarse lejos porque estaba tan ocupado. ¿A qué edad creen que se casó? 14. ¿Quién ha dicho 14? Casi me han hecho atorar. A sus 21 años se casó. El matrimonio es tan bueno y estos hombres de Dios no solamente decían amén, lo hacían, pero de la manera correcta. No quiero mandar a los jóvenes a un matrimonio sin prepararse. Tienen que aprender a valorarlo, pero como les he estado hablando, su contentamiento está en Dios. Tienen que aprender a amar y practicarlo en la iglesia local. Tienen que aprender a someterse para ser buenos líderes en la iglesia local. Tienen que aprender una tabla de valores, qué vale más, pero todo eso basado en la palabra de Dios. Terminando ya, ahora les pregunto, Jonathan Edwards, que sabemos que fue un gran teólogo, como les dije, y una mente muy brillante, ¿saben cuántos hermanos tuvo? 11 hermanos, 21. 11 hermanos. 11. ¿Cuántos hijos piensas tener tú? 11. Tal vez nazca un Jonathan Edwards, anímate, la mente más brillante. 11 hermanos. Charles Spurgeon. Ellos eran en total 17 que habían nacido. O sea, su papá y su mamá tuvieron 17 hijos. Uno de ellos era Spurgeon.
Solamente que tengo una noticia triste tal vez. De los 17 hijos que tuvieron, 9 de ellos fallecieron cuando eran infantes. No pasaron los 3, 4 años. ¿Cómo es que tú puedes soportar la muerte de 9 hijos que han nacido vivos pero mueren de niños? ¿Te rindes? ¿Dices ya no más? Eran hombres y mujeres tan fuertes y han tenido tantos hijos, y la bendición de Dios ha caído sobre ellos porque eran matrimonios cimentados en la palabra de Dios. Hermanos, yo quiero eso para ustedes y para mi hogar, y tiene que comenzar en nuestros hogares, en esa intimidad con Dios, hallando satisfacción en Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar.